cada día. Mi nombre completo es Jorge Moreno Franco. Por la gracia de Dios estoy sirviendo en la Iglesia Bautista Misionera en La Quebrada. Y pues esperamos en Dios que esta palabra sea de bendición para su vida y que cada uno de nosotros podamos recordarla y pueda pues ser como un bálsamo, ser como agua que trae frescura a nuestras vidas en estos tiempos tan difíciles. Comenzamos a estudiar la vida y el ministerio del profeta Elías. Sin lugar a dudas, uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, que tuvo gran parte de su ministerio predicando a Israel, predicando a esas 10 tribus que se habían separado de dos y que es reconocido en la historia como Israel. Y estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Y a mí me gustaría, antes de comenzar, pues que pudiéramos hacer oración. Bendito Dios, una vez más estamos delante de tu presencia, Dios. Y una vez más tenemos que reconocer, Padre, que te necesitamos. Reconocer que cuando abrimos tu bendita palabra, Dios, es necesario regresar y regresar a ti y suplicarte, Padre amado, Padre eterno, Padre santo, que seas tú, Dios, quien abre nuestros ojos y nos enseña las maravillas que encontramos en tu bendito libro, Dios. Te rogamos que tú hables a nuestro corazón, que tu Santo Espíritu nos redarguya, nos reprenda si es necesario, nos confirme, nos inspire, Padre, para seguir adelante, afianzados de tus mandamientos, viviendo bajo tus principios y, Señor, buscando hacer tu voluntad todos los días. Queremos suplicarte, Dios bendito, que tú bendigas a la gente que está pasando por enfermedad, que tengas misericordia de nosotros, Dios, y que nos ayudes a ir delante de ti, Señor, humillados, con un corazón contrito, con un corazón roto, Padre, por nuestro pecado, por nuestra condición espiritual, y buscar tu perdón, Padre, esa reconciliación. Bendícenos en este tiempo, Padre, que vamos a meditar tu palabra y que pueda ser de bendición para nuestras vidas. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, otra vez repito esta frase, cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Algo que yo puedo ver en la palabra de Dios es cómo el ser humano se puede ir extraviando cada día más y más de la voluntad de Dios. Cómo el ser humano puede llegar a estar completa y absolutamente distante de lo que Dios quiere para su vida. Cómo el corazón y la mente de los seres humanos se puede ir engrosando, se puede ir llenando de esa callosidad que nos hace perder la sensibilidad, y lejos de estar atentos y lejos de arrepentirnos y lejos de venir delante de Dios en una humillación de pecados, entendiendo nuestra condición, el ser humano se puede volver soberbio, se puede volver altivo, se puede volver orgulloso y entonces no ir delante de Dios.
aquí nos está dando una situación muy triste, muy lamentable, una condición del rey, una condición de su mujer, de todo el pueblo que estaba completamente alejado de Dios. Dice la palabra de Dios que Jezabel, en el versículo 4, dice que Jezabel literalmente destruía a los profetas de... Qué triste que una mujer tan perversa, que una mujer tan impía, que una mujer en la que no había un ápice, una partícula diminuta de temor a Dios, era la mujer que estaba detrás del reino moviendo los hilos, completamente contraria a la voluntad de Dios. Me hace pensar en la importancia del matrimonio. Hablar a ti, joven y señorita, que no estás casado y que seguramente más de una vez se ha presentado delante de ti la tentación de una relación romántica, de comenzar una relación amorosa con una persona que no tiene temor a Dios. El Señor se los había dicho con mucho tiempo de anticipación. Cual pueblo le dijo que cuando entrara a poseer la tierra que el Señor les había dado como heredad, les dijo claramente, tú no vas a hacer lo que ellos hacen. Y tú no vas a dar tu hija a su hijo, ¿verdad? Ni vas a tomar a su hija para tu hijo. En otras palabras, la palabra de Dios es que la palabra de Dios dice claramente que como sus hijos nosotros no tenemos en ningún momento por qué emparentar con gente que no tiene temor a Dios. Y el Señor de manera muy clara, muy categórica, muy contundente, diciéndoles que si ellos hacían eso, si ellos actuaban de esa manera, las mujeres o los hombres que no tuvieran temor de Dios los iban a arrastrar a la adoración de los ídolos. Joven señorita, con mi corazón en la mano, te quiero decir, ten mucho cuidado de no relacionarte con mujeres u hombres que no tienen temor a Dios. Pueden aparecer atractivos, pueden aparecer amables, pueden ser morales, pueden parecer éticos, pueden parecer gente buena, de esa gente buena que yo cada vez que escucho ese término digo, esa persona que está diciendo que este o aquel es gente buena, no ha leído la Biblia y no se da cuenta que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga el bien y que no hay ni siquiera uno. Eso es lo que Dios dice. Esa es la declaratoria, esa es la perspectiva, ese es lo que Dios manifiesta acerca del hombre. No hay justo ni aun uno. Si esa persona con la que tú estás emparentando, si esa persona con la que tú estás comenzando una relación romántica, si esa persona con la que tú estás cada día avanzando un paso más, y tú piensas que no te va a hacer daño, tú piensas que no vas a salir lastimado, déjame decirte con la palabra y con la palabra terriblemente y tristemente equivocado. Esta mujer cortejó, esta mujer persiguió a Acab, esta mujer le echó el ojo a Acab y esta mujer terminó relacionándose románticamente con Acab y destruyendo la vida de todo un pueblo. No solamente eso, vea lo que dice el versículo 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová. Fíjate qué terrible la actitud de esta mujer. No solamente no tenía temor a Dios, no solamente no adoraba a Dios y no honraba a Dios,
sino que aún todo lo que viniera de Dios y sus profetas. Esos hombres que hablaban palabra de Dios, esos hombres que hablaban en lugar de Dios, esos hombres que traían palabras de esperanza, palabras de exhortación, palabras de reprensión, fueron literalmente destruidos por esta mujer, matados por el versículo 13 lo confirma lo que dice la palabra de Dios. Está en el diálogo de Abdías con Elías y dice, ¿no ha sido dicho a mi señor? Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Siendo una mujer idólatra, no se conformaba con eso. Era una perseguidora de los profetas, que hizo de Acab exactamente lo mismo que ella. En esos malos momentos, cuando los becerros eran adorados y el templo de Jerusalén era desierto, había personas que tenían temor de Dios. Y eso es algo muy interesante porque yo puedo ver en la palabra de Dios que aunque que aunque Acab era un pillo de buen tamaño y Jezabel era una mujer completamente perversa, había ahí sirviéndole al mismo rey un hombre que tenía temor de Dios y que se llamaba Abdías. Un hombre que había escogido, un hombre que como Daniel y como mucha gente espiritual, entregada, consagrada, comprometida con Dios, no se había dado la licencia de fallarle a Dios. No se había dado la licencia de ser arrastrado por esa marea. No se había dado la licencia de renunciar al temor a Dios y sin embargo este hombre había ser un hombre que tenía temor de Dios. Él estaba sirviendo directamente al rey Acab. Él estaba ahí en la corte sirviendo de manera directa. Y esto es algo muy importante. La palabra de Dios nos enseña que ahí estaba esta persona de manera estratégica. En un lugar donde la perversión, donde la impiedad, donde la malicia estaba gobernando, había un hombre que se había conservado íntegro ante los ojos de Dios. Había gente que no había doblado sus rodillas delante de los Baales, ¿verdad? No vemos en estos tiempos ningún lugar para adorar a Dios. No vemos en estos profetas hablando la palabra de Dios, sin embargo eran profetas de Dios. No vemos a estos profetas quemando incienso para Dios, sin embargo eran profetas de Dios. No vemos a estas personas enseñando a los demás a vivir bien ante los ojos de Dios, sin embargo podemos pensar que de alguna manera lo estaban haciendo. Jezabel tenía como objetivo extirpar, matar, liquidar a todo lo que tuviera que ver con Jehová de los ejércitos. Lo que era una calamidad pública, pero también amenazaba y estaba llevando a todo el pueblo a la ruina total y absoluta. Los pocos que escaparon de la espada se vieron obligados a huir y a esconderse en cuevas. Eso es lo que dice de Abdías. Abdías era un sirviente de Acab, era un hombre que estaba ahí en la corte, en medio de la suciedad, en medio de la vileza, pero él había decidido mantenerse fiel a Dios. Y aun cuando estaba ahí, él había utilizado esos recursos y esa bendición de estar en ese lugar para bendecir a los profetas de Dios. Para bendecir a los profetas de Dios. Cuando los profetas fueron arrinconados y perseguidos por esta mujer llamada Jezabel, este hombre se puso atento y los protegió, los preservó, les llevó lo necesario para que pudieran seguir subsistiendo.
Este hombre era un gran hombre que estaba en la corte de Acab. Abdías era su nombre, pero era un hombre que se distingue, hermanos, por tener temor de Dios. Era un hombre que se distingue por ser fiel y era un hombre que, sin embargo, de manera irónica, era un hombre que estaba sirviendo a la familia de Acab. Vea el versículo 3. Dice la Biblia en el versículo 3, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Dios. Qué hermoso que se pueda decir lo mismo de cada uno de nosotros. Qué hermoso que ese testimonio, esa vida, sea la vida que tú y yo, hermano, estamos proyectando todos los días para la honra y la gloria de Dios. Vea lo que dice. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Está comprobado. Una y otra vez está comprobado que cuando una persona se determina a ser fiel, no importa el ambiente, no importa la gente con la que tengamos que convivir, no importa que todo el pueblo se rebele y que aún vayan en contra de Dios. No importa el ambiente, no importa la presión de grupo, importa la decisión que nosotros hemos tomado en nuestro corazón con convicción, con fortaleza y nos mantenemos y nos arraigamos y nos hacemos de ese lugar, pase lo que pase, nos mantenemos ahí. Este hombre tenía un gran temor de Dios y celosamente había guardado ese temor a Dios, pero también había guardado a los profetas que eran siervos de Dios. En el versículo 12 de Reyes 18 encontramos lo siguiente. Dice, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, le está diciendo Abdías a Elías, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él me matará, y tu siervo teme a Jehová. Y aquí quiero agregar algo que la Biblia dice, ¿desde cuándo? Desde su juventud. No hay una edad específica, hermano, para ser fiel a Dios. Pero aquí yo veo algo maravilloso. Cuando en nuestra juventud nosotros comenzamos a ser temerosos de Dios, vamos a permanecer así por mucho tiempo. Cuando desde nuestra juventud, en esos momentos cuando nuestro criterio se está formando, cuando nuestras reglas se están estableciendo, cuando los límites en nuestra propia vida nosotros los estamos poniendo con la ayuda, la gracia, la bendición, la iluminación de Dios, entonces nosotros vamos a permanecer siendo temerosos de Dios toda nuestra vida. De ahí la importancia que nosotros ganemos para Cristo a los pequeños cuando son todavía pequeños, ¿verdad? De ahí la importancia que entre más temprana hora nosotros ganemos a la gente para Cristo va a ser mucho mejor. Porque cuando una persona a temprana edad rinde su vida, rinde su voluntad, decide ser fiel a Dios, muy difícilmente se va a apartar de ahí. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este hombre, Abdías, tuvo temor a Dios desde su juventud y tenía un gran temor a Dios. Es importante ver cómo Acab, a pesar de su impiedad, se rodea de un hombre que tiene temor a Dios y le hace servirle, ¿verdad? A este hombre que tiene temor a Dios. Este hombre era un hombre honorable. Este hombre era un hombre de confianza. Este hombre era un hombre de honestidad
delante de los negocios de Acab y en los manejos que Acab lo había puesto, porque era un hombre que tenía temor de Dios. Era extraño que un hombre tan malvado como Acab hubiera preferido a Abdías, un hombre que tenía temor de Dios. Pero sin embargo, Acab lo reclutó porque era un hombre de honrada honestidad y uno en quien podía depositar su confianza. ¿Sabes? Esto me enseña que nosotros como empleados debemos de ser gente que da un excelente testimonio. Debemos de ser gente honesta, gente limpia, gente transparente, gente que hace las cosas como Dios manda, gente que es confiable, porque eso está hablando del Dios al que nosotros tememos. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dijo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un hijo de Dios no está haciendo tranzas, hermano. Un hijo de Dios no está robando. Un hijo de Dios no está viendo la manera de sacar más ventaja o más salario o ganancia deshonesta o haciendo malos manejos. Un hijo de Dios no hace esas cosas. Puedo ver en la vida de Abdías un hombre que tenía temor de Dios y un hombre que tenía ese temor de manera tan clara, tan precisa, tan puntual, que este hombre está viviendo de una manera honesta. Era extraño que Abdías aceptara una preferencia en el lugar tan importante para servir a Acab. Pero sin embargo, yo estoy seguro que nunca Abdías lo pusieron entre adorar a Jehová de los ejércitos o adorar a Baal, a los Baales y a los dioses que esta mujer Jezabel tenía. Podemos estar seguros que esa prueba no fue una prueba a la cual Abdías fue sometido, porque Abdías simplemente no habría aceptado. Él no habría aceptado estar sirviendo al rey Acab si se trataba de doblar la rodilla delante de Baal. Abdías fue un hombre que tenía temor de Dios desde su juventud. Me maravilla cuando puedo ver la vida de la gente joven que sabe poner límites. Jóvenes, de verdad, en el nombre de Cristo Jesús, necesitamos más jóvenes que no quieran vivir como este mundo. Necesitamos más jóvenes que quieran vivir santa y limpiamente. Necesitamos jóvenes que digan que no a tomar la forma. No os conforméis, dice Romanos 12:1, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En un mundo tan lleno, en un mundo que sofoca la vida espiritual de muchos, en un mundo que extravía a nuestros jóvenes, en un mundo que los confunde, en un mundo que los arrastra, en un mundo que los lleva a tal punto de dudar de la existencia misma de Dios, se necesitan jóvenes con carácter, hermano. Jóvenes con determinación, jóvenes bien dispuestos a ser fieles a Dios, aun a pesar de las circunstancias que los rodean. Este hombre era un hombre fiel. Abdías podría disfrutar de una buena conciencia en la presencia de Dios y en la presencia de Acab, porque era un hombre fiel a Dios. Era un hombre fiel a Dios, ¿verdad? Y entonces podemos ver que desde su juventud él tomó la determinación de honrar a Dios, de honrar a Dios. Pero ¿sabe algo? Hay algo importante. Este hombre no solamente era un hombre fiel a Dios desde su juventud, este hombre no se mezcló y no adoró a los Baales desde su juventud, este de la vileza y no se mezcló con la vileza, ¿verdad? Él había tomado una determinación de ser fiel a Dios. Hay algo aquí más grande que yo puedo ver. Vea el versículo 4 y el versículo 13 que ya leímos.
Dice el 4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Ahora fíjese bien, esto me gusta, porque está ahí Abdías en la corte del rey, sirviéndole a Acab, sirviendo a Jezabel, dos personajes completamente impíos, pero ¿sabe algo importante? Abdías tiene acceso a los recursos. Abdías tiene acceso a los recursos del rey. Y Abdías tiene temor a Dios. Y Abdías sabe que puede hacer uso de esos recursos para bendecir a la gente de Dios, para ayudar a la gente de Dios, para socorrer a la gente de Dios, para preservar la vida a los profetas que estaban al servicio de Dios. Me llama la atención la manera de trabajar de Dios. Me llama la atención la manera como Dios, ¿verdad? Extiende su gracia, extiende su misericordia, extiende su poder y ayuda a su pueblo en medio de circunstancias tan difíciles como el hecho de que Jezabel estaba tomando a los profetas y los estaba matando. Cuando Dios pone a alguno de sus hijos en un lugar de importancia, hermano, lo puedo ver una y otra vez en la palabra de Dios. Cuando Dios toma a alguno de sus hijos y los pone en un lugar de importancia, es para bendecir a los demás. ¿Se acuerda de Moisés? Moisés creció en la casa de Faraón. Tuvo una educación especial y fue preservado. Dice la Biblia que la hija de Faraón lo prohijó. ¿Qué quiere decir eso? Que lo adoptó. Y ahí creció Moisés. Y en lugar de ser asesinado como todos los bebés, por la providencia, por el poder, por la grandeza, por la manifestación de la gloria de Dios, Moisés fue preservado porque el Señor tenía un plan maravilloso para su vida. José en la casa de Potifar, y hemos estado recordándolo muchas veces en estas noches. Y José en la casa de Potifar fue a la cárcel de los presos del rey de Egipto y en su momento, ¿verdad? José salió de la cárcel para ser el segundo más grande. Y cuando al final de sus días su padre muere, él le dice a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo convirtió en lo que ahora ustedes están viendo en la salvación de todo este pueblo. Daniel, gobernador del imperio más poderoso en su tiempo, fue llevado hasta ese lugar para bendecir y para promover el regreso, ¿verdad?, a la tierra de Jerusalén. Nehemías, que veíamos en domingos pasados, copero del rey, llegó delante del rey con una petición: permíteme regresar y permíteme reconstruir aquella ciudad de mis padres que está completamente destrozada. Esther, cuando se había planeado y cocinado un plan para terminar con todos los judíos, la horca fue utilizada para aquel que en su cabeza tuvo este plan, porque Esther se presentó delante del rey y abogó, intercedió por todo el pueblo para que fuese salvo. Siempre que Dios pone a una persona en un lugar de importancia es para bendecir a los demás. Nunca pierdas de vista eso, mi amado hermano. Dios nos ha puesto en ciertos lugares y eso debe ser para bendición a los demás, nunca solamente para nosotros. Esta mujer había cortado a los profetas, pero Dios se valió de Abdías para llevarlos y cuidarlos. ¿Y qué dice la Biblia? Que los había mantenido con pan. ¿Y cuál es el siguiente elemento? Y agua.
¿Cómo? Si había una sequía. ¿Cómo si no había llovido? ¿Cómo si han pasado 3 años y medio y la tierra no ha visto una sola gota de lluvia? ¿Cómo fue que esto sucedió? Porque el Señor proveyó. Y porque el Señor llevó a este hombre a tener temor y a sustentar a esos 100 profetas que él había protegido y que él había cuidado. Dios continuamente hace saber en medio de cualquier situación que los profetas de los ídolos no tienen ningún valor, no tienen ningún poder, no tienen ninguna grandeza, sino solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vaya conmigo, versículos 5 y 6. Vea lo que dice la palabra de Dios. Dijo pues a Acab, a Abdías. Esto es increíble, pero sígame ahí con su vista. Esto es increíble. Dijo pues a Acab, a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba. ¿Dónde está el corazón de Acab? Con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Dios movió el corazón de este rey perverso para que viera el daño del juicio de Dios con sus propios ojos. Otra vez, Dios movió el corazón de este rey perverso para que viera el daño del juicio de Dios con sus propios ojos. Y recorrió. Pero esto duele de verdad. Porque lejos de estar preocupado Acab por la raíz del problema, por la razón por la cual el pueblo estaba pasando por esas penurias, por esa situación tan terrible, Acab está preocupado por sus animales. Acab está preocupado por las cosas materiales. Y sabes, esto me hace pensar en cómo nos parecemos como seres humanos a Acab. Está preocupado y está esforzado por no perder lo material, cuando el problema de raíz es un asunto espiritual. Y el problema es más grave, y el problema más grave, más allá de quedarse sin alimento, sin hierba para las bestias, y aún de quedarse sin bestias, el problema más grave es que este hombre le ha dado la espalda a Dios, y es que este hombre ha arrastrado tras sí a todo el pueblo, y es que esta mujer lo ha influido de tal manera que todo el pueblo está en perversión y está completamente alejado de Dios. La repercusión del asunto espiritual, hermanos, es una repercusión que tiene que ver con la eternidad. Si una persona muere en sus delitos y pecados, va a estar separada por toda la eternidad de la presencia de Dios, en un lugar de tormento, en un lugar de dolor, en un lugar de castigo, en un lugar donde la gente realmente va a estar sufriendo cosas intensas e indescriptibles, dice la palabra de Dios. Pero Acab no está preocupado por la cuestión espiritual. Acab está preocupado por la cuestión física, por sus animales.
Está preocupado por su ganado. Está preocupado por los efectos del juicio de Dios y no por la raíz, por la razón del juicio de Dios. Qué corazón tan terrible, hermanos, qué corazón tan soberbio, qué corazón tan altivo, qué corazón tan nefasto ante los ojos de Dios. Salió al pueblo a buscar hierba para sus bestias. En lugar de salir y buscar al profeta y decirle, a ver, Elías, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos buscar el perdón de Dios? ¿Cómo podemos quitarnos esta situación? ¿Cómo podemos reconciliarnos con Dios? ¿Cómo podemos arreglar nuestro rumbo? ¿Cómo podemos enderezar nuestras sendas que están tan chuecas? ¿Se da cuenta qué terrible es la condición de este rey? No hay ninguna partícula. No hay ni siquiera un más mínimo esfuerzo por ir delante de Dios en humillación, en contrición, en devoción, en confesión de pecados para arreglar la situación que estaba pasando todo el pueblo. Jonás 3. Vaya conmigo a Jonás capítulo 3, por favor. Y me gustaría que pudiéramos nosotros ver la diferencia entre un corazón y otro corazón. Jonás capítulo 3. Si ya lo encontró, le voy a dar lectura. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de un pueblo gentil, hermano, de un pueblo que nunca había tenido temor a Dios. De hecho, la destrucción se aproxima porque no hay temor a Dios. Y los hombres de Nínive, ¿qué hicieron? Creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Elías le dijo a Acab, no va a llover sino por mi palabra. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no va a llover sino por mi palabra. ¿Qué hizo Acab? Se endureció, se llenó de arrogancia. ¿Qué hicieron los de Nínive? Creyeron a Dios. Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, esa era una señal de mucha tristeza, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y el rey de Nínive se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Qué destructivo es cuando nosotros somos confrontados con nuestra realidad de ser pecadores ante Dios y no arrepentirnos. Qué destructivo. Qué doloroso, qué devastador cuando somos confrontados y no nos arrepentimos. Cuando tú piensas que estás haciendo bien, pero estás maltratando a tu esposa. Me llama mucho la atención ahorita cómo están subiendo los niveles de maltrato. Me llamó mucho la atención una noticia que escuché de Wuhan, China. Ya levantaron el confinamiento, ya la gente puede salir. ¿Sabe a qué salió la gente? A divorciarse. A divorciarse. Porque el corazón del ser humano es duro, duro, hermanos. Duro.
Pero este rey, versículo 7, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Fíjese qué contraste. Acabe está preocupado por sus animales y sale a buscar hierba para sus animales. Y el rey de Nínive dice: aún los animales se van a poner en ayuno. Versículo 8: sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Un pueblo gentil, hermano. Un pueblo gentil está creyendo, está teniendo la actitud adecuada, está yendo delante de Dios, está ayunando, se está arrepintiendo, está teniendo un cambio de vida. Vea el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué hizo Acab para buscar el favor de Dios? ¿Qué hizo Acab? Nada. Nada. ¿Qué hizo el rey de Nínive para buscar el favor de Dios? Se arrepintió. Se arrepintió. Déjame decirte que nadie puede reconciliarse con Dios sin primero tener arrepentimiento en su vida. Y el arrepentimiento es un cambio, es una transformación, es un giro, es dar media vuelta y vivir como Dios quiere. Hay mucha gente que se llama cristiana, mucha gente. Acab era parte del pueblo de Dios, entre comillas, pero no es cierto. Hay mucha gente que se llama cristiana, pero no vive como Dios quiere. No, no es cristiana. No, no te engañes. Si tú no vives como Dios quiere, no eres cristiano. No eres cristiano. Aunque hayas hecho una oración hace no sé cuántos años, no eres cristiano. Si tú dices que eres cristiano, pero eres borracho, eres golpeador, eres violento, eres ladrón, usas drogas, no. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía porque cada uno de ellos parecía un Cristo pequeñito. Cuando hablaban, cuando actuaban, cuando hacían milagros, se veía, son como Cristo. Por eso se les llamó cristianos. Eso significa la palabra cristiano, Cristo pequeño. Hay una gran diferencia entre decirse del pueblo de Dios por nombre y ser verdaderamente del pueblo de Dios por acciones, por actitud, por comportamiento, por vida, por transformación. Un pueblo hizo algo diferente al otro pueblo y alcanzó el perdón de Dios. Bendito Dios, queremos darte muchas gracias, Padre, por tu bendita palabra. Y queremos suplicarte, Padre eterno, que tú nos ayudes a vivir vidas agradables delante de tus ojos, Dios. Que no nos engañemos, que no caigamos en esa en el Mateo. Muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos en tu nombre hicimos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. Y tú les dirás: Padre, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ayúdanos a ser como Abdías, Padre.
fieles en medio de lo más sucio y a utilizar los recursos, Padre, para servir a los demás, para bendecir a los demás y para extender tu reino y preservar tu reino, Padre, en un mundo que te ha dado la espalda, Dios. Ayúdanos, Padre, a vivir como tú quieres todos los días. Permite, Padre Santo, que cada uno de nosotros pueda examinar su vida a la luz de tu palabra, Señor, y ver si realmente, Padre, cada uno de nosotros te pertenecemos o no te pertenecemos, Dios. Y si no te pertenecemos, Padre, ayúdanos a venir delante de ti con humillación, con confesión, Dios, reconociendo nuestros pecados. Te lo rogamos, Padre eterno. En Cristo Jesús te lo quiero pedir, Dios. Amén.